Realmente para nuestra filial es un orgullo, nos llena de satisfacción y hasta nos emociona, ¿no? Que una filial como la nuestra del país, de las 65 filiales del país, la más chiquita, digamos, en lo que es en población, que tengamos este lujo de con los chicos poder salir por todo el mundo, porque en definitiva esto va a salir por todo el mundo, del trabajo que ha hecho Liliana con todos los chicos, los papás de los chicos también que han colaborado muchísimo, trabajo con los chicos de la primaria, así que realmente como presidente me llena de satisfacción este orgullo que uno puede salir con el pecho grande para poder lucirlo de todo este trabajo que se está haciendo en Villa, ¿no? Bueno, justamente creo que se está empezando a cosechar todas las gestiones que se vienen haciendo durante años, desde hace unos meses, desde la visita del presidente de la Cruz Roja. Así es, sí, nunca nos había visitado nadie, de los 34 años que el 8 de octubre cumplió la filial nuestra, sus 34 años de vida, nunca creo que había venido por lo que los antecedentes de los primeros que estaban, y ahora, bueno, gracias a Dios, la visita del presidente, Mónica, la coordinadora de la Dirección de Salud de Cruz Roja, Mónica Ventura, realmente, y bueno, y con otro nos dejó Mónica, que nos mandaba a decir el presidente y ya se iba a comunicar conmigo, donde va a haber otro proyecto que va a ser, digamos, piloto en Villa Rosario para ver después si se puede implementar en otras filiales del país. Así que bueno, vamos a estar con otro lindo trabajo muy importante, me llenó de satisfacción que nos elijan para todo este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, una visita trajo a otra y así van apareciendo los proyectos. Y así es porque dice que han notado ellos acá, de acuerdo al presidente, que esta filial tiene relaciones con toda la comunidad en general, desde el municipio hasta la escuela más chiquita, tiene pasando por la facultad, por todo, por los centros de salud, así que a raíz de esa conexión que tenemos, que él se llevó, el presidente cuando estuvo acá, esa impresión, quiere poner en práctica todo. Él me había dicho por teléfono que tenía proyectos en el escritorio y que con seguridad que los voy a implementar en Villa Rosario por haber visto el equipo de gente, el grupo de gente que acá está conformando esta filial de Villa Rosario. Bueno, y si hablamos de satisfacciones, Lili, manitos de oro, no queda afuera. Manitos de oro, la verdad de las cosas que nunca los imaginamos que podía llegar a una magnitud como llegó a esto. Que bueno, gente de Buenos Aires ya se pusieron, que los vieron, y bueno, cuando vino el presidente también, que ya estuvo viendo fotos, y bueno, otras visitas que también me estuvieron viendo, y bueno, las fotos comenzaron a hablar. Bueno, esto es un orgullo tan grande, es una alegría tan grande que uno a veces como pueblo chico, que dice 20.000 habitantes, ¿quién nos va a ver? Y bueno, los vio Argentina y los vio el mundo. Bueno, justamente, ¿no? Distintas actividades, distintas visitas que se están dando aquí en la filial y tomado de modelo la escuelita. Sí, fue tomado de modelo, ya cuando hicimos la primera caminata, bueno, vino gente de Cruz Roja Córdoba y ya ellas ya empezaron a hablar de lo que fue, y bueno, le gustó porque fue el trabajo también en comunidad, porque estuvo la municipalidad, bomberos y después toda la familia. Entonces, bueno, y un cartel que decía estilo de vida saludable, que en la cual tenía un dibujo tan simple que era la familia con las mascotas que eran los perros. Y bueno, entonces de ahí comenzaron a hablar los carteles, los niños comenzaron a hablar, y bueno, y esto fue llevando hasta donde ha llegado. Bueno, justamente cuando se trata de llegar a los adultos, por ahí siempre el medio, el puente perfecto son los niños. Empezaste a trabajar con los niños, quizás de una manera didáctica, jugando, enseñándoles lo que eran los primeros auxilios, y hoy es esto. Sí, la verdad las cosas que cuando me habló Juan Carlos para que empezara con la escuelita de primeros auxilios, que lo tuvo Raquel Moncado, 20 años, primero entonces me dio un poquito de miedo. Y después, bueno, me fue gustando, me fui conectándome con otras filiales. Y después el año pasado tuvimos un curso en Córdoba, y ahí vimos estilo de vida saludable, me gustó. Y bueno, comenzamos haciendo pequeñitas introducciones, por eso nace la caminata, después nace la huerta. Claro, y comenzaron la gente a verlo y vieron la importancia de que es sembrar, ver crecer la
la verdura, después poderla comer, que no tiene el mismo sabor, que es mucho más rica la de una corta de la huerta. Y bueno, todo esto fue llevando, y bueno, después un día una clase. Hicimos la importancia de lo que es comer frutas, hicimos los brocheos con la ayuda de la comisión directiva. Y bueno, primero todos hablamos el significado de comer fruta y después comimos las frutas. Y bueno, creo que ahí fue el empujón, creo que por esa razón tuvimos la visita de ellos. Bueno, y justamente hablando de actividad, lo que fue puntualmente el día sábado, una teleconferencia, saludo, la visita de Mónica Ventura nuevamente. Sí, bueno, tuvimos la visita de Ginebra, Suiza, que es la casa central de Cruz Roja. Ellos nos mandaron un saludo y bueno, la teleconferencia fue con Colombia y bueno, que los chicos se comunicaron, ellos saludaron, se comunicaron y bueno, después se pasó un pequeño videíto, le pasó Mónica para que vieran cómo trabajaban los chicos. Bueno, y ahora tenemos los saludos que nos están mandando y bueno, que eso los llena de súper orgullo, el corazoncito yo creo que nos está dando más de todos y bueno, ahora le viene la tarea creo que bastante grande para el presidente, para poder hacer todos estos proyectos que bueno que los han visto aún, para mí principalmente ver que Villa de Rosario es una ciudad pequeñita a comparación de lo que son ellos, pero... En el cual nacen grandes proyectos. Grandes proyectos, porque empezar nomás, sin ir más lejos, una escuela de niños y el único lugar que hay es aquí. Por eso es tomado como modelo Juan Carlos y bueno, y la posibilidad, ¿no?, de que se extienda en toda Latinoamérica. Así es, sí, porque es el modelo Villa de Rosario con manitos de oro y bueno, hemos tenido la suerte, como te decía recién, de que en todo el mundo salga este proyecto de Villa de Rosario porque nadie ha trabajado con chicos, es la primera que se hace, así que bueno, ahora estamos como base acá porque nos dijo Mónica Ventura que hay, por ejemplo, está Chivilcoy que quiere formarlo, bueno, dice, tienen que ir a Villa de Rosario, que es la base donde está, tienen que ir allá, nosotros no tenemos nada que ver, Cruz Roja, dice, Argentina, sino eso le pertenece a Villa de Rosario, así que bueno, van así como eso, nos nombra otros lugares que van a empezar los anexos de las escuelitas. Las escuelitas vamos a tener que, todos tienen que venir a visitarnos a nosotros para poder ver cómo se debe organizar las escuelitas de Cruz Roja o como lo quieren llamar ellos. Nosotros, bueno, fue Manitos de Oro, creado el nombre por los mismos chicos de Liliana, así que bueno, realmente te vuelvo a repetir, un orgullo realmente para nosotros, ¿no?